Bueno, el tema de diverticulitis aguda, ¿no? Los que tenemos ya años, ¿no? En la cirugía, más de 20 años, 30 años, acá veo caras conocidas, ¿no? De años, probablemente sabemos, ¿no? Que ha habido un cambio sustancial en el diagnóstico y en el tratamiento de la diverticulitis aguda, ¿no? La historia natural de la enfermedad, es una enfermedad, ahora es una enfermedad crónica, cuadros subclínicos, tipo colon irritable, y enfermedad diverticular crónica. La diverticulitis aguda probablemente ha aumentado por el cambio de los estilos de vida, ¿no? Mucha grasa, poca fibra, pocas verduras, ¿no? Es un tema aparte, ¿no? Pero hay que tomarlo en cuenta, el cambio de los estilos de vida. También los adelantos tecnológicos, la cirugía laparoscópica o la laparoscopía en sí. Muchas veces cuando todos hemos operado una colelap, una pendilap, de repente una miradita por ahí y vamos a ver divertículos en pacientes que han sido totalmente asintomáticos, ¿no? Sobre todo gente que tiene más de 50 años. También el advenimiento pues, de las tomografías, también ya te diagnostica, ¿no? Y en el tratamiento, ¿no? En la década del siglo pasado, en los 80, ¿no? Que nos iniciamos en la cirugía, que nos enseñaban, ¿no? Que el paciente que venía era ¿qué le decían? La diverticulitis aguda, que era la apendicitis del lado izquierdo. Y la mayoría iban a cirugía. Los operamos, se ha visto en el correr del tiempo diferentes procedimientos, procedimiento de Hartmann, drenajes, ¿no? Todos con cirugía convencional, inclusive vi algunos casos, ¿no? Que fueron catástrofes quirúrgicas por resecciones anastomosis primarias, ¿no? Eran otros tiempos, los antibióticos eran de menor calidad, ahora hay cefalosporina tercera, cuarta generación, en fin, puede manejarse médicamente. Y algo que es muy saltante, ¿no? De que, en resumen, ¿no? Podría decirse, doctor Grilleros, de que del 100% de diverticulitis, al final se operan, ¿no? Con cirugía, se operan, digo, no el procedimiento laparoscópico, se operan el 3 al 4%. No sé, de repente colegas no mayores, casi con promociones conmigo, se dan cuenta que antes no. Antes, cuando éramos residentes, paciente con diverticulitis, llegaba el residente de tercer año con un asistente joven y ya estaban programándolo para operarlo, ¿no? Pero los tiempos han cambiado. Para poder hacer una secuencia, el cuadro clínico me parece que es el mismo, ¿no? Pero con la diferencia de que ahora hay pues mayores procedimientos diagnósticos, ¿no? Diagnóstico clínico es el mismo, ¿no? Pero no hay que irnos al extremo. Yo veo residentes en mi hospital de que el paciente llega con un abdomen agudo y antes de examinarlo muy bien ya están pidiendo una tomografía. Y yo creo que, no sé si realmente pasa en el Sabogal, pero... ¿ah? Sí, van un abdomen agudo quirúrgico, están pidiendo una tomografía. Se olvidando que es la mano del cirujano, los dedos, los que tienen que hacerlo, ¿no? Pero tampoco podemos dejar de lado pues, los avances tecnológicos. Muy bien, doctor Creo. Una pregunta. Antes, cuando pensamos que se había perforado un divertículo, una radiografía de abdomen simple, ¿no? Cuadro clínico, abdomen simple de pie o tangencial si el paciente no podía estar de pie, ¿no? Sí, lo mismo, ¿no? O ya no se usa. ¿Alguien puede participar? Está abierto, ¿no? Se sigue solicitando una radiografía de abdomen simple, ¿no? Sí, claro, eso no ha cambiado, ¿no? La radiografía de abdomen simple sigue siendo uno de los pilares para diagnosticar si hay una perforación neumoperitoneo. Sin embargo, con el avance tecnológico, porque si uno no tiene una tomografía, pide una radiografía, pero si después de todo el estudio clínico uno no logra diagnosticar o está pensando en una enfermedad perforada, la tomografía actualmente tiene mucha ventaja sobre la radiografía. Si uno quiere buscar, por ejemplo, si es un aire libre, pues grosero, no lo va a ver en cualquier radiografía, ¿no? Pero si es aire libre pequeño o si el aire libre localizado que estamos hablando, en estos casos no te va a ver ninguna radiografía, ¿no? Con la tomografía es bastante sensible para ver aire libre localizado, ¿no? Sí, doctor, claro, sino que estamos yendo de menos a más. Ecografía, doctor.
Acá, en nuestro medio, acá Lima, Callao, la mayoría de los hospitales cuenta con un tomógrafo. ¿En provincia también contamos con tomógrafos? ¿En hospitales pequeños? ¿Hospitales nivel 2? No, no creo. ¿Podemos hacer una ecografía, doctor? Sí, por supuesto, ¿no? Y sobre todo usted puede estar en un hospital grande y si el paciente, por ejemplo, puede ser que tenga problemas de contraste o esté embarazada, ¿no? Tampoco no vas a poder utilizar una tomografía y la ecografía cobra un valor importante ahí, ¿no? Ya, bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Que la tomografía es el gold estándar, ¿no? Una tomografía. Muy bien. Doctor, ¿usted solicita a algún paciente en cuadro, no digamos agudo, un cuadro crónico, un colon con enema? ¿Se sigue utilizando? ¿Es práctico? Sí, o sea, si es un paciente que está en estudio, de repente no estamos en el típico cuadro agudo, ¿no? Porque ahí no le podríamos poner contraste, porque habría la probabilidad de una perforación. Entonces, si es sí, ¿no? Está dentro del estudio un enema de colon para ver, vas a ver mejor la presencia de divertículos y vas a poder localizar de repente en dónde se encuentra, ¿no? Hay casos atípicos de diverticulitis del lado derecho, ¿no? Entonces, incluso creo que una radiografía con enema contrastado te va a ver mejor la presencia de divertículos que una tomografía, ¿no? Bien, doctor. Más o menos estamos de acuerdo con la parte de diagnóstico de imágenes. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de los colegas? Sí, doctor. Sí, sí sé de la ecotomografía, pero no, al menos personalmente no he encontrado ningún trabajo, ¿no? que diga eso. No sé si alguien del público. ¿Borda? Sí. Claro. Sí. Bien, doctor. Bueno, más o menos estamos de acuerdo en lo que es imágenes, ¿no? Salvo que haya algo más. Muchas gracias. Sí, Jaime. En la mayoría de los trabajos, en las referencias, solamente se habla del doble contraste, ¿no? El oral y el endovenoso, ¿no? Un poco que ha quedado. Sí, doctor. Sí hay trabajos que mencionan que mejora la sensibilidad, el contraste rectal también, para diverticulitis. Bien, más o menos ya estamos cuadrando, hemos llegado a un consenso sobre lo que es las imágenes, ¿no? Vamos a ver lo que es el tratamiento, ¿no? De acuerdo a diverticulitis aguda no complicada y complicada. En lo que es de Hinchey 1, todos creo que estamos de acuerdo que el tratamiento es médico, ¿no? Ya sea intrahospitalario o en casa. ¿En Hinchey 1? Si tiene 6 centímetros ese Hinchey, tienes que drenarlo. En 1. El 1. 1. No, estoy hablando de Hinchey 1, Lucho. O sea, tratamiento médico, no complicado, ¿no? ¿En el hospital o en su casa? Ya el diagnóstico hecho.
¿Usted qué dice, doctor? El tratamiento lo hacemos, el tratamiento médico en el hospital, la primera parte, después en su casa, o en el hospital todo el tiempo, o se manda a su casa. Sí, el tratamiento ambulatorio, ha habido una serie de estudios que se ha hecho sobre ese tema y prácticamente no hay diferencia, siempre y cuando no tenga las situaciones que mencioné, ¿no? O sea, que sean pacientes con comorbilidades, que sean inmunosuprimidos, o pacientes que tengan, a pesar de no tener estas comorbilidades, tengan una clínica muy aparatosa, ¿no? El resto, los pacientes que no tienen eso, los pacientes tranquilamente podrían ser manejados médicamente con tratamiento antibiótico oral en su casa, ¿no? Incluso para diverticulitis con el tratamiento endovenoso, sí, lo que se ha utilizado siempre, o ciprometro, cestametro, y si el paciente tiene, digamos que luce más séptico, habría que ir por las escalas más arriba, ¿no? Que son los carbapenem o incluso piperacilina, tazobactam, ¿no? Y en los pacientes, básicamente eso, ¿no? Prácticamente endovenoso. ¿Qué pasaría con un Hinkey 1 que responde al tratamiento antibiótico? ¿Le va muy bien? ¿O que se le hace drenaje rectal y va muy bien? ¿Ahí queda? Por eso, bueno, uno es Hinche 1 y otro es Hinche 2, el absceso, ¿no? Si es Hinche 1, la probabilidad de que tenga una nueva recurrencia es 13%, es bajo, ¿no? Y que tenga una segunda recurrencia es bajísimo, 2 a 3%. Normalmente esos pacientes van a siempre estar con tratamiento médico, a menos que tengan algún factor predisponente, no sé, inmunosuprimido, o presente cuadros de diverticulitis recurrente mayor de 4 episodios, donde ya ahí comienza a verse si este paciente puede ser tributario de una colectomía por la recurrencia de la enfermedad. Cuando hablamos de Hinche 2 y un paciente que ha sido drenado percutáneamente, si me habla en cuanto a la literatura, no hay mucha literatura con metodología, de una alta metodología, ¿no? Pero sin embargo, la mayoría de estos pacientes van a tratamiento percutáneo, van a casa y el tratamiento es conservador. Se ha visto que los pacientes después de un Hinche 2, o sea, de un absceso que ha sido drenado, que tienen más probabilidades de recurrir, más del 40%, son aquellos que han tenido abscesos retroperitoneales, abscesos pélvicos, o incluso el segmento de intestino comprometido es más de 5 centímetros. Hay una serie de trabajos en base a eso, ¿no? Los parámetros prácticos de la Sociedad Americana de Colon hablan bien claro que una enfermedad diverticular complicada, Hinkey 1 y 2 son complicadas. Después de resuelta, 4 a 6 semanas después está indicada la colectomía cardíaca. Ya, bueno. Está bien, ¿no? Miren, vamos a tratar de ver las cosas de menos a más. Ya después vamos a ver si los operamos o no los operamos. Vamos avanzando, ¿no? Todo este tema es apasionante, ¿no? Pero vamos a tratar de ver de menos a más. Bueno. Perdón. Una preguntita. Me decía Hinche 1 complicado, o sea, no sería complicado, ¿no? O sea, no entiendo. El Hinkey 2 ya está complicado. Sí. Ya es enfermedad complicada. Ajá, sí. Para que sea Hinkey 1 tiene que ser complicado. Así es, Hinche 2. No. No, Hinche 1 no es complicado. O sea, para que salga pus y se forme un pequeño absceso, aunque sea, ya hubo microperforación y por lo tanto la clasificación de Hinkey es para enfermedad perforada y complicada. Por eso es 1, 2, 3, 4 y hasta 5. Pero es complicado. No, lo que yo tengo es que todo Hinche 1 es no complicado. Además, en cuando usted revisa la literatura, no solamente ese manejo, esa idea de obstrucción y perforación ha cambiado bastante, o sea, pero el manejo... Hinkey 1 va a haber que sacarlo de la clasificación de Hinkey, porque Hinkey es clasificación de Hinkey es para diverticulitis complicada o perforada, hasta la última clasificación de... No, ¿y dónde lo deja el flemón, por ejemplo, no?
El flemón es una simple diverticulitis que no hay aire, ni pus, ni nada por el estilo. No entra a Hinke, ¿no? Está con Hinke. Es en todas las clasificaciones. Diverticulitis aguda no complicada, el concepto que tengo es Hinche 1, ¿no? Ya, está bien. Bueno, está agarrando calor la cosa, ¿no? Es interesante eso. Drenaje percutáneo, ¿no? El otro, disculpe, una pregunta antes. Y lo de los parámetros prácticos del 2014, en un drenaje, después de un drenaje, un Hinche 2, la recomendación que se tenía siempre era una operación, ¿no? Una cirugía después de eso. Pero sin embargo, en los parámetros prácticos, si usted sigue leyendo, bien claro está que no hay estudios, o sea, en Hinche 2 no hay estudios de una gran calidad metodológica que te digan eso, ¿no? Y actualmente ese tema está en veremos, qué es lo que pasa, ¿no? Pero Hinke 2 se opera o no se opera al final. Después que se resuelve el drenaje percutáneo, ¿se opera o no se opera? Si usted revisa el parámetro del Colegio Americano, ¿no? Nos habla que el Hinche 2 siempre debería operarse. Sin embargo, actualmente el manejo todavía queda mucho para estudiar, para ver lo que sale. Solamente en Estados Unidos, ¿eh? Sin embargo, en todo el mundo, si me habla de Europa y todos, gran parte de la literatura europea es conservador. Todos los estudios, todos los avances en las diferentes patologías lo han dado los europeos, ¿no? La mayoría. Y los norteamericanos van recogiéndolo y ellos son como si fuera el árbitro, ¿no? Todos los estudios están hechos perfectos, sino que al último nos guiamos a veces mucho de la... Bien, doctor. Ya, Hinche 1, Hinche 2, ¿no? Inclusive la subclasificación 2A y 2B. Drenaje percutáneo. ¿En qué hospitales hacen drenaje percutáneo? ¿En todos los hospitales hacen drenaje percutáneo? Acá en Lima, Callao. ¿Hay disponibilidad de un intervencionista que haga drenaje percutáneo a las 1 de la mañana? ¿Puede haber? De día. Muy bien. Ya, entonces, eso es un recurso que no lo tenemos a disponibilidad ni a demanda. A demanda sí, pero no de oferta. Porque en mi hospital, por ejemplo, por lo menos drenaje percutáneo, tienes que pedir cita, no tiene el set, no tiene la cosa, no tiene el otro. Entonces tenemos a veces que afinar la ciencia y afinar todo lo que tengamos cerca que podamos utilizar. No sé, en el Almenara, ¿cuentan con drenaje percutáneo? Sí, pero de día nomás. De día. ¿Rebagliati? Sí, también de día. Usted busca a las 4 de la tarde, va a Urbi y le dice, necesito, o hay un trámite, ¿hay facilidades? ¿No hay facilidades? El tratamiento inicial de un Hinche 2 es manejo médico, ¿no? No todos los hinches de abscesos van a ir de frente a drenaje percutáneo. Vas a tener 48 a 72 horas como para que lo manejes antibióticamente, a menos que el paciente venga descompensado, séptico y no hay vuelta que darle, el paciente va a ir a cirugía, ¿no? Pero si no es así, si es algo localizado, este paciente va a ir a manejo médico, vas a tener unos 2 o 3 días en que lo vas a manejar médicamente. Si tienes la opción del drenaje percutáneo en un hospital o derivarlo donde haya, lo haces, y si no, al último ese paciente va a ir a cirugía, ¿no? Sí, doctor, no que estamos tratando de averiguar cuál es nuestra realidad, pues, ¿no? En Minsa, ¿hay drenaje percutáneo? ¿Algún colega de acá que trabaja en Minsa? No hay. Allá la doctora trabaja en el Carrión. Entonces, tenemos que situar nuestra realidad también, pues, ¿no? Hay que aterrizar un poco. Y sería en el país de los sueños también, ¿no? Sí, es lo ideal, pero tenemos que ver qué es lo que contamos. Yo también quisiera, ¿no? Pero tenemos que ver qué es lo que contamos. Entonces, es un punto que es una herramienta que tenemos, pero lamentablemente no podemos utilizarla al 100%. De repente en algunos hospitales sí, pero en hospitales de Minsa no, y en provincia imagino que va a ser un poco más complicado. Bien, ya vamos subiendo la gravedad del paciente, ¿no? Y es un paciente, ¿no?, que de repente ya no es un flemón, un microabsceso, no, es un gran absceso, ¿no es cierto? Hacerle una laparotomía ya es la última opción, ¿no es cierto? Bueno, drenaje laparoscópico. ¿Estamos de acuerdo, doctor? ¿Ustedes cuentan con drenaje laparoscópico? ¿Se puede hacer? Sí, el lavado de drenaje laparoscópico es una de las alternativas, sobre todo en pacientes que no tienen mucha comorbilidad, ¿no? Actualmente no hay ningún estudio que lo corrobore de importancia metodológica, pero sin embargo está a la espera, ¿no?
al menos en todos estos 4 ensayos que están pendientes, en ninguno, si usted revisa la página del clinicaltrial.gov, en ninguno ha sido abortado, ¿no? Que quiere decir que todavía, y ya están por terminar, ¿no? O sea, al menos o van a ser igual los resultados que una resectiva o van a ser mejores, no lo sé, ¿no? Pero es una alternativa que se tiene en pacientes con Hinchey 3 que no tengan comorbilidades, ¿no? Ya, ya vamos a asumir, ¿no?, que no es un paciente con HIV, con una neoplasia, por ahí, no completamente disminuido, tratamiento de la garganta con corticoides, tuberculoso, en fin, o un paciente crónico, ¿no?, una EPOC, ya. Doctor Borda, en el Hospital Almenara, ¿cómo manejan los pacientes, estos pacientes que tienen una, digamos, un Hinchey 3, ¿no?, una peritonitis? Los pacientes inmunosuprimidos, me preguntas. En general, pacientes con... Bueno, los pacientes inmunosuprimidos son Hinchey 5. Estos pacientes tienen la desgracia de debutar con perforación, de hacer mala enfermedad. Estos pacientes debe de manejarse médicamente y cuando se resuelve el cuadro debe ser operado al primer ataque. No se le deja pasar ese ataque. En la misma hospitalización seguramente debe ser operado. O sea, el paciente se diagnostica y se le prepara para hacer... No, se espera, no se trata, se le maneja médicamente. Se le estabiliza. Se le estabiliza, pasan las 4 o 6 semanas que está indicado y se le da su cirugía electiva. Con el paciente hospitalizado. Hospitalizado. Bien. Yo quería preguntar también a los cuántos ataques se opera un paciente, ¿no? ¿Cuándo se opera un paciente con diverticulitis? Esa es una pregunta interesante. Claro, sí. Estábamos ahí, vamos a llegar. Bien. En mi hospital, en Sabogal, sí contamos, ¿no?, con cirugía laparoscópica de noche. En su hospital del Ministerio, ¿cuentan con cirugía para hacerle este procedimiento laparoscópicos? No sé, Carrión, doctora. Solo en las mañanas, muy bien. Hospital de policía, doctor. Completamente, bien. Entonces, algunos contamos, otros no contamos con cirugía laparoscópica, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Emplear esta herramienta, porque ahora, como dice, cada vez se va alejando un poco más la posibilidad, ¿no?, de operarlo, ¿no?, como antes, ¿no? Bien. Paciente con peritonitis fecal. Doctor. Cirugía de emergencia y haría un procedimiento de Harman, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Lucho. Cada vez aparecen más evidencias. Ahí hasta Cochrane está trabajando en esto. Hay trabajos que hablan que se podría intentar operarlo, hacer una resección primaria con anastomosis, con una ostomía protectora, ¿no? Sin embargo, a pesar de ver esos trabajos, yo individualizaría mucho al paciente, ¿no? Pero yo creo que le haría un Harman todavía, a pesar de la evidencia que sigue apareciendo, que nos dice que se puede hacer anastomosis en Harman, en Hinchey 4, yo sigo haciendo todavía Harman, a pesar de todos los problemas que traiga Harman, ¿no? Doctor, ¿usted de acuerdo? ¿Alguna otra idea? Juan, Jaime. Nada, igualito, procedimiento de Harman, definitivamente. ¿Algún colega por acá ha intentado alguna vez hacer una resección con anastomosis primaria? Yo lo vi un par de veces cuando era residente y asistente y los resultados fueron catastróficos. Bien. Hay un punto, ¿no? Pasó la etapa aguda, digamos, ¿no? Paciente, es un paciente, digamos, 40 años, tiene 40 años, se ha tratado médicamente 2 episodios que se han resuelto y vuelve a la emergencia con el 3er episodio. Doctor. Tiene 40 años, han habido 2 episodios y vuelve a la emergencia con un 3er episodio. ¿Cómo lo manejaría usted? Todos los episodios como
¿Una diverticulitis no complicada o cómo? Va el tercer episodio, que requiere tratamiento médico. Claro, pero a lo que le estoy preguntando es que si vuelve a tener un segundo y un tercer episodio, ¿esos episodios lo está teniendo como diverticulitis aguda no complicada o como diverticulitis aguda complicada? Porque hay diferencias. Está bien, doctor. Cada vez va, lo que dicen los estudios es que cada vez con menos facilidad se va a presentar, o sea que va remitiendo, pero no remite, sino que sigue avanzando el cuadro clínico. Primer episodio, tratamiento médico. Segundo episodio, mayores días de hospitalización, remitió. Si nos ceñimos a la evidencia, no va a decir de que ya probablemente el tercer episodio no se presente, pero se presenta con mayor dolor. En primer lugar, si hablamos de la edad de 40 años, antes se tenía la idea que si tenía menor de 50 años, al primer episodio incluso de diverticulitis no complicada, ese paciente debería ir a cirugía, ¿no? Actualmente, estos pacientes menores de 50 años son tratados igual como un paciente de mayor de 50 años. Sin embargo, más o menos en los pacientes que son mayores de 50 años se ha visto que puede haber una recurrencia del 13 a 15%. En los pacientes menores de 50 años, si bien es cierto, el manejo y la historia natural va a ser parecida, va a tener una probabilidad mayor de tener recurrencias. Se habla entre el 23, 27%, por ahí están. Y de diverticulitis complicada un promedio del 7%. Si este paciente tiene un tercer episodio y no es una diverticulitis complicada, todo manejo es individualizado, ¿no? Habría que ver qué tan complejo ha sido esta recurrencia, ¿no? Pero normalmente en la literatura se habla que los pacientes incluso hasta el cuarto episodio se estabilizan, ¿no? Si es que pasa más de 4 episodios, estamos hablando de una probabilidad de una diverticulitis recurrente, que es una de las clasificaciones de la diverticulitis que se considera actualmente. ¿Qué le diría? Tendría que verlo, evaluarlo, y mucho depende de la intensidad de la enfermedad diverticular que está teniendo, mucho depende del grado de complicaciones que tenga, cuánto le está afectando su estado psicosocial, ¿no? Y conversarlo con el paciente, ¿no? Pero al menos todavía yo lo conversaría con el paciente y tendría que analizarlo, ¿no? O sea, bueno, usted no lo opera, doctor. ¿Alguna opinión? Se hablaba antiguamente del segundo ataque, ¿no? El primer ataque se manejaba y al segundo ataque se le operaba. Y después aparecieron estudios interesantes, costo-efectividad del tercer ataque, y mencionaban que el tercer ataque también era costo efectivo en comparación con el segundo y el primero. Y después salieron estudios del cuarto ataque, o sea, se hizo un laberinto, primero, segundo, tercero, cuarto ataque. Felizmente apareció Ambrosetti con sus estudios tomográficos, ¿correcto? Ambrosetti clasifica la tomografía en severa y en moderada. La moderada en que hay engrosamiento de la pared y de la grasa, y la severa la clasifica como cuando hay gas libre, cuando hay colorante libre o absceso, ¿no? Finalmente, en los parámetros prácticos anteriores a los que mencionó, a los que están acá, la conclusión era de que no era el número de ataques, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, el que indicaba si el paciente debía operarse o no. Era la severidad al primer ataque, por tomografía, según la clasificación de Ambrosetti, la que indicaba si ese paciente iba a ir mal y iba a ser necesario operarlo al segundo inmediatamente. Si es que había gas, si es que había colorante, si es que había abscesos, al primer ataque por tomografía, la evolución de ese paciente iba a ser mala. Y es interesante la pregunta que haces con respecto a los 40 años. Hay hasta ahora se hablan en los libros de que el paciente de 40 años es un paciente menor de 40 años o menor de 50 años, es un paciente cuya enfermedad es más agresiva. Se creyó por mucho tiempo eso, sin embargo, hay muchos trabajos en los cuales no se ha
comprobado esa antigua teoría. Lo que pasa es que el paciente que comienza con diverticulitis temprana, pues hará muchos más ataques y más posibilidad de complicaciones, ¿correcto? Pero el número de ataques al final no es quien determina, es la severidad del primer ataque por tomografía, según la clasificación de Ambrosetti. De todas maneras, esa es una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Ahora ya es una enfermedad crónica, muy bien. Es una inflamación crónica del colon. Si es una inflamación crónica, a ver, planteo una pregunta. Asociación, enfermedad articular, enfermedad crónica y cáncer de colon. Es algo crónico, es una inflamación crónica, y lo que se hace crónico puede transformarse en una neoplasia. ¿Hay relación? ¿No hay relación? Hay casos en que se opera y pensamos que es una enfermedad de diverticulitis y sale el patólogo y nos dice que es un adenocarcinoma. ¿Hay asociación? ¿No hay asociación? ¿O el proceso crónico lleva a una neoplasia maligna? Doctor. Después de cualquier episodio agudo con cualquier tipo de diverticulitis, debe hacer un estudio colonoscópico, ¿no? Para buscar otro tipo de patología, o de repente lo que tuvo de repente no fue diverticulitis, sino fue una microperforación por un cáncer, ¿no? Que es menos frecuente, pero podría ser. Si usted me pregunta de probabilidad, estamos hablando de 5, 8% de probabilidad de que una enfermedad de un paciente con diverticulitis pueda tener un cáncer, ¿no? Entonces, no es mucho, ¿no? Claro, no. Puede haber, ¿no? O sea, como puede haber pues un tumor sincrónico, ¿no? Pero la pregunta es, no sé, que si un proceso crónico, o sea, es crónico, inflamación, puede transformarse en una neoplasia maligna. O sea, estamos hablando de algo que es crónico. A ver. No hay datos que la diverticulitis vaya a displasia. No hay datos que vaya a displasia y vaya a cáncer. No hay una relación directa entre diverticulitis y cáncer que se haya establecido hasta ahora. Claro. Sí, pues no, la pregunta era como es algo, una inflamación crónica que puede haber una mutación. A eso me refería. Bien. Otro punto. A ver, Lucho, tú que eres buen laparoscopista y te gusta esta cosa. ¿Has tratado alguna vez en forma ya con cirugía laparoscópica? No digamos drenaje laparoscópico, con cirugía laparoscópica. Sí. ¿Circunstancias? La mayor parte de pacientes con enfermedad diverticular la hacemos por vía laparoscópica en mi hospital. Cuando tengo un paciente con mucha inflamación y se ve el colon muy grande, y hago mano asistida, que me ayuda bastante, hand assist, ¿no? Pero casi todos los pacientes entran a cirugía laparoscópica. A muchos le ponemos catéter ureteral para cuidarnos con el uréter, pero sí, es muy raro el paciente que no le hagamos laparoscopía en enfermedad diverticular. Doctor, ¿algún comentario? No, personalmente, bueno, creo que he tenido solamente muy pocos, 2 casos en la parte privada que he operado, ¿no? Uno con el lavado peritoneal laparoscópico que se dio, bueno, tiene algo de 2 meses y medio, y uno que ya tiene más de 1 año, que después me evolucionó a una fístula, después lo vi en el hospital, lo programé para la operación, bueno, aparte tenía una hernia, y cuando llegó al hospital no quiso operarse porque la fístula había cerrado. Es un caso anecdótico, ¿no? Ya pasó 1 año y el paciente ha cerrado su fístula. Tengo muy poca experiencia en esa parte. Otro punto. Muchas veces el divertículo se perfora a la vejiga, ¿no? El paciente viene, neumaturia, insuficiencia urinaria de repetición, es un adulto mayor. Entonces, ¿qué hacer en este respecto, doctor? ¿No? Y puede ir a una urosepsis, un viejito, una señora, ¿no? Con un divertículo perforado a la vejiga. Insuficiencia urinaria de repetición, en una de estas una urosepsis, doctor. ¿Cómo lo manejaría usted? Sí, si hay una fístula colovesical, lo que tratamos en el hospital, lo estabilizamos, lo tratamos médicamente,
y después ese paciente va a ir a una cirugía resectiva más una anastomosis primaria, ¿no? Eso es lo que hemos tratado siempre, nos ha dado buenos resultados en el hospital. Lucho. Hemos tenido la suerte el año pasado de tener 3 fístulas colovesicales y las 3 las hemos hecho por vía laparoscópica. Resección y anastomosis primaria. Me acuerdo antiguamente cuando se hablaba de una fístula por diverticulitis, hacíamos Harman, ¿no, maestro? Se hacía Harman y se dejaba para después y se cerraba la fístula, pero actualmente está indicado por vía laparoscópica el manejo de las fístulas colocutáneas. No hay ninguna contraindicación para no hacerlo. Y eso sí, llevo a mi urólogo para que me cierre bien la vejiga, para que no tenga problemas, pero hacemos la resección y la anastomosis y la corrección de la fístula. Hemos tenido 3 casos, el año pasado se vinieron juntos. ¿Algún comentario, Jaime? Michelle, ¿no? Doctor, ¿algún comentario? ¿Algún comentario final, doctor? Muy bien. Ah, perdón. Sí. Es sumamente interesante la parte introductoria, porque yo hasta hace un rato pensaba que el fecalito era el causante de todo este drama, pero sin embargo parece que, como dice el doctor, y está muy bonita esa parte, porque la verdad no había revisado esa parte, cómo se está enfocando el inicio ahora de la diverticulitis, no por el fecalito que antes pensábamos que era la causa que había, ¿no? No, el fecalito y la emergencia de los vasos. Bien, muchas gracias por tu presencia, ¿no? Y nos vemos el jueves 22.